afirmando de él: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Masías Yeshua, el cual siendo hecho en forma de Dios, no estimó el ser considerado igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y entrando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Bueno, pues como habéis podido comprobar, este hombre no para de decir barbaridades. Ahora nos dice que Jesús fue hecho en forma de Dios. Es decir, que Jesús fue hecho Dios. Es decir, que Jesús no era Dios. Jesús no era Dios, pero fue hecho en forma de Dios. Ahora, para decirnos esto, también Abraham tiene que modificar lo que nos dice y lo que afirma Pablo. Y Pablo dice claramente que Jesús existía en forma de Dios. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Jesús existía en forma de Dios. No nos dice que fue hecho Dios, como también Abraham afirma. No. Pablo no dice eso. Pablo dice que Jesús existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios. Jesús era igual a Dios y él no se aferró a su deidad, a su divinidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Como era Dios, tuvo que tomar forma de siervo. Dios no le va a hacer Dios para que después Jesús tome forma de siervo. Si Jesús siempre ha sido un hombre o es solamente un hombre, ¿por qué lo tiene que hacer Dios para después hacerse una vez más forma de siervo? No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que también Abraham tiene que modificar la escritura, tiene que modificar el Nuevo Testamento y de hecho tiene su propio Nuevo Testamento donde hace modificaciones, quita, añade y tergiversa. Y eso lo hacen todas las sectas. Forman sus propias escrituras para que puedan apoyar lo que la secta dice. Por tanto, también Abraham afirma algo que Pablo no dice. Y lo que afirma también Abraham va en contra de lo que tenemos en la Escritura. En la Escritura tenemos que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús. El Verbo era Dios. El Verbo es Dios. El Verbo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo siempre ha sido Dios. Y por eso Él tuvo que despojarse y no se aferró a su divinidad, sino que se hizo un hombre y se hizo un siervo. Por tanto, lo que también Abraham dice es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero tiene que negar la divinidad de Yeshua. Tiene que negarla. Y por eso se ve obligado a decir lo que dice y a hacer sus propias versiones del Nuevo Testamento. Elohim en hebreo no tiene absolutamente nada que ver con divinidad. Es más, hasta Satanás recibe el título de Elohim en la Biblia hebrea. Hay que reconocer que también Abraham es muy astuto. Y él sabe que le vamos a decir, hey, en la Biblia aparece que Jesús es Dios, que aparece que Jesús es Elohim. Y antes de que tú le preguntes o que tú le digas esto, él ya tiene esa respuesta que acabamos de oír. No me digas que Elohim tiene que ver con la deidad. ¿Qué va? Pero si el diablo es también Elohim. El diablo es como Jesús. El diablo y como Jesús son Elohim. Son Elohim los dos. Elohim, la palabra Elohim, es cierto que se aplica a Jesús, pero también se aplica al diablo. Y también se aplica a Moisés. Y ahora a continuación nos va a hablar de cómo la palabra Elohim se aplica también a los hombres. Y es cierto que la palabra Elohim se aplica a los hombres. Es cierto que también se aplica a los ángeles.
Pero también es cierto que la palabra Elohim sí tiene que ver con la divinidad. De hecho, la palabra Elohim aparece más de 2000 veces refiriéndose a la divinidad. Por tanto, eso de que Elohim no tiene que ver con la divinidad, eso es falso. Es falso, aparece más de 2000 veces refiriéndose a la divinidad. Y lo que está claro es que Dan Ben Abraham tiene que negar, porque en el momento que él afirme que Yeshua es Elohim, que es el Elión, el Dios Altísimo, el Dios de la gloria, en ese instante toda su teología se viene abajo. Toda su teología, todo lo que él ha construido se derrumba. Por tanto, él tiene que mantener, él tiene que justificar por todos los medios que Jesús no es Dios. Por tanto, si en la Escritura Tomás dice, Dios mío y Señor mío, tenemos que decir que, bueno, eso es un término que no tiene que ver con la divinidad, es un hebraísmo, puede aplicarse a los hombres, como el diablo también es Elohim, tiene que justificarse de esta forma. Pero estos argumentos son muy débiles, porque lo que sí está claro es que Jesús, repito, Jesús es Dios, el Dios Altísimo, el Dios de la gloria. El primer redentor, Moisés, fue hecho Elohim por el Eterno. Fue ante el faraón en forma de Dios. El segundo redentor, Mashiach Yeshua, fue hecho igual a Dios, en forma de Dios. No sé si es que este hombre es un ignorante, así de entrada, o es un gran manipulador. Moisés, Dios hizo a Moisés Elohim, pero Dios no hizo a Jesús Elohim. Es cierto que Moisés se convirtió en un Dios delante de Faraón, pero Jesús se convirtió en un hombre, porque Jesús es Dios, y Jesús se hizo hombre. Moisés era un hombre, Moisés era un hombre mortal, y Dios le tuvo que constituir Elohim, le tuvo que hacer Elohim, pero Jesús era Dios. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que Jesús se hizo hombre. En ningún lugar leemos que Jesús fue hecho Dios, en ningún lugar. Y él pone estos dos ejemplos, el de Moisés, el primer redentor, y el de Yeshua, el de Jesús, como segundo redentor, para igualarlos y decir, si tú alabas, si tú adoras a Yeshua, tienes que alabar y adorar a Moisés, porque también Moisés fue hecho Dios. Como Yeshua, como Jesús, también fue hecho Dios. Pero Jesús nunca fue hecho Dios, porque Jesús era Dios, Jesús es Dios. Lo que sí fue hecho es hombre. Moisés, siendo hombre, Dios le hizo o le constituyó como Dios. Yeshua, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Hay una gran diferencia, y es triste que este rabino o no la puede ver, o no la quiera ver, o si la ve no le importa. Cuando una persona que no tiene formación hebraica, que no tiene el conocimiento de la cultura bíblica, y oye que Moisés fue hecho Dios para el faraón, o que Yeshua fue hecho igual a Dios, en forma de Dios, se pregunta, y con razón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que Moisés haya sido constituido Dios para el faraón? ¿Y cómo puede ser que el Mesías sea Dios también? ¿Cómo puede ser? Yo recuerdo una vez que fui invitado a dar una conferencia en un país de América Latina. Y el líder de la conferencia, que era un teólogo cristiano connotado en ese país, me llamó por teléfono y me hizo esta pregunta. Antes de autorizar que usted venga a dar la conferencia a nuestra asociación de
de pastores. Yo tengo una pregunta que hacer y quiero ir al grano. Digo, adelante, pastor. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿usted cree que Jesús es Dios? Fíjate que le hacen la pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios? Y la respuesta es sí o no. Es súper sencilla, sí o no. ¿Y qué crees que le dijo? ¿Qué crees que contestó? ¿Cómo le explicas a un teólogo cristiano en una llamada telefónica donde tienes 30 segundos para responder toda la teología judía de Dios? Dan Ben Abraham, este teólogo, no quería una explicación, no quería una masterclass, no quería un sermón, lo que quería es un sí o un no. Era lo único que te pedía. ¿Crees que Jesús es Dios? Pero claro, ¿cómo le vas a contestar, pobrecito este teólogo? ¿Cómo va a entender la profundidad de las riquezas de la Torá? ¿Cómo va a entender la profundidad de los hebraísmos tan complejos, cabalísticos? Es imposible. ¿Cuál fue mi respuesta? Le dije, pastor, tenga la seguridad de que Jesús es Dios. Y no solo Dios, Dios sobre todas las cosas. ¡Amén! Escuché del otro lado, ¡amén! Pero recuerde, Dios según la teología hebrea. Dice, ¿cómo así? Eso es lo que vamos a enseñar ya. Dice, venga. Y entonces fui. ¿Te ha sorprendido su respuesta? ¿Te ha sorprendido? A mí no. Él fue invitado a unas conferencias. Él sabe que va a ganar pasta, que va a vender libros. Y le preguntan, oyes, vamos a ver lo que me contestas. Porque como me contestes que Jesús no es Dios, no vienes a estas conferencias. No te doy mi autorización y no vienes. Ya está. Entonces, ¿qué va a decir? Que sí es Dios. Y es lo que dijo. Claro que sí, Jesús es Dios. Y déjame decirte, es Dios sobre todas las cosas. ¡Qué hipocresía! ¡Qué falsedad! Y después dice, sí, pero... es Dios sobre todas las cosas, pero según la teología hebrea. Y el teólogo diría en ese instante, ¿Qué? ¿Según la teología hebrea? ¿Cómo? Si me acaba de decir que Jesús es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo que según la teología? ¿Eso qué quiere decir? Y lo que quería Dan Ben Abraham era que siguiese yendo a la conferencia, que fuese autorizado para ir. Por eso dice que sí, que Jesús es Dios y es sobre todas las cosas. Y el pastor dice, el teólogo dice, amén. Pero a continuación dice, pero según la teología hebrea. Pues, ¿por qué no le dijiste? Yo creo que Jesús no es Elohim. Porque Jesús es Elohim como el diablo es Elohim. Haberle dicho eso al teólogo. Sí, claro, Elohim es como el diablo es Elohim, y Moisés es Elohim, y Jesús es Elohim. Claro que sí, todos son Elohim. Eso no le dijiste. Porque cuando estás con los pastores, y cuando estás con los ministros, y cuando estás con los evangélicos y con los cristianos, tu discurso cambia. Y eso lo he visto yo. Y eso se puede ver. Tu discurso cambia, tus palabras cambian. Y cuando te hacen preguntas directas, bueno, es que la teología hebrea y la profundidad de la cábala, porque el contexto histórico... Y no contestas claramente. Como ahora lo estás haciendo en esta conferencia, porque estás con los tuyos. Aquí estás con los tuyos. Y estás hablando claro. Pero cuando te llamó por teléfono el teólogo, tú querías ir a esa conferencia. No te la querías perder. Son libros, vas a vender libros, te van a dar ofrenda, vas a ser más conocido, más popular. Y te interesaba decir que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pero cuando estás con los tuyos, pues dices que no podemos orar a Jesús, no podemos alabar a Jesús, no podemos adorar a Jesús, y que si alabas a Jesús eres un idólatra. Y si crees que Jesús es Dios, eres un hereje.
Eso es lo que tú dices cuando estás con tu gente. Y este es también Abraham. ¿Te sorprendió la respuesta? ¿Te sorprendió? A mí no. ¿Cuál fue mi respuesta? Le dije, pastor, tenga la seguridad de que Jesús es Dios. Y no solo Dios, Dios sobre todas las cosas. Y ahora va a terminar también Abraham diciendo que si tú no sigues al Dios de Jesús, no sigues al Dios verdadero. Él utiliza este argumento mucho. El Dios de Yeshua tiene que ser tu Dios. El uno y único. Cuando dice uno, está diciendo que no son tres. Y cuando dice único, está diciendo que solo es Él. Por eso dice el Dios uno y único. No hay tres, es uno, no hay tres, y es único sin Yeshua. Es único. Por tanto, si el Dios de Yeshua no es tu Dios, por tanto, Yeshua no es tu Dios. Yeshua no puede ser tu Dios. Es lo que te está diciendo. Yeshua no puede ser tu Dios. Y si Yeshua es tu Dios, es un Dios falso. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Escúchalo varias veces, si es necesario. Es un argumento que él usa mucho. ¿Es el Dios de Yeshua tu Dios? Y así está descartando que podamos tener a Yeshua como nuestro Dios. Pero nosotros, querido también Abraham, nosotros, hay un pueblo de Dios que conoce la Escritura. Y hay un pueblo de Dios que conoce a su Elohim. Y ese pueblo sabe muy bien que Yeshua es Dios. Ese pueblo de Dios que no retrocede, que no mira atrás. Ese pueblo de Dios ha puesto sus ojos en Yeshua, no en la Torá. Ha puesto sus ojos en Yeshua y vive por fe, vive por la fe del Hijo de Dios. El Hijo, la esperanza de gloria. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y el que no honra al Hijo no honra al Padre. También Abraham, si tú no honras al Hijo, no estás honrando al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dignos de gloria. Por eso decimos santo, santo, santo. Jesús es Dios y nosotros lo sabemos muy bien, y no nos puedes manipular y no nos puedes engañar. Jesús es el Dios altísimo, el Dios de la gloria. Si el Dios de Yeshua no es tu Dios, no tienes al Dios verdadero. Y hoy es un buen día para encontrarlo. Hoy es un buen día para romper tus ídolos. Romperlos, sacarlos de tu casa. Y reconocer al Dios de Yeshua como tu uno y único Dios verdadero también.